Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Están viendo a mis espaldas a un Sigmund Freud de alrededor de 30 años, más o menos, y nos acompaña hoy el gran doctor Jean-Martin, o Jean-Marie, ahorita lo vamos a ver, Charcot, ¿vale? Y justo por el tema que nos va a ocupar el día de hoy, estamos ahorita estudiando trabajos prepsicoanalíticos, digamos como el camino de Freud desde la medicina hasta el psicoanálisis. Ajá. Estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Ajá. Estamos hablando, primero que nada, de un tiempo en la historia de la medicina en el cual, por supuesto, primero que nada, existía la histeria y dentro de la histeria se presentaban parálisis motrices, es decir, incapacidad de movimiento. Ajá. Puede ser parcial o puede ser, digamos, tener manifestaciones, esas parálisis de lo más escandaloso. Ajá. Por ejemplo, lo menos escandaloso es no puedo mover este dedo. Ajá. No puedo mover mi brazo. No puedo mover de la cintura para abajo. Y hablando de orgánicas, quiere decir, esa parálisis se explica por un daño en el nervio. Sin embargo, la histeria es justamente, digamos, como la excepción de aquella regla. Ya llegaremos a estudios sobre la histeria, estudio conjunto de Sigmund Freud con Joseph Breuer, pero es básicamente como les puedo dar esta introducción. En este texto que vamos a abordar, Freud habla acerca de lo que él pudo observar para justificar la histeria como un enigma de la medicina de su tiempo. Ajá. Un enigma que, les soy sincero, para el año 2024 no ha concluido. Ya los médicos, digámoslo así, se dieron por vencidos. La psiquiatría moderna ya no reconoce la histeria, pero no porque no exista la histeria, sino porque este caballero a mis espaldas, el doctor Sigmund Freud, tuvo un peso tan contundente. Y además también hay que ser realistas en esta observación. La obra de Freud presenta dificultades severas, justamente por lo que vamos a ver, para su abordaje, para su comprensión y su aplicación. Ajá. El psicoanálisis, en concreto, es de hecho una técnica muy humana y, digamos, sencilla de aprender, sencilla de aplicar, pero también con grandes, grandes esfuerzos para el analista. Ajá. Ya llegaremos a hablar de eso y por supuesto les recuerdo, tengo ya la posibilidad de recibir miembros en este canal, miembros con los cuales quiero em empezar otra clase de trabajo. Ajá. Menos sometidos a, digamos, el texto freudiano, que es lo que estamos viendo, que es lo que vamos a seguir observando, eh, sino más bien activos en cuanto a nuestras propias necesidades prácticas, personales. Ajá. Y por supuesto, esto sin separarnos de la obra freudiana. Ahorita les recuerdo que este es mi segunda lectura de este texto. La primera la hice de Ediciones Amorortu, los libros Werder, edición estándar. Esta obra que estamos abordando es la traducción por Luis López Ballesteros de la obra completa de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita, sin más presentación, dice estas palabras, es eh, el título original en francés. Ajá. Texto de 1893. Ajá. Al parecer se publica así. Dice palabras de Freud, Charcot, cuyo alumno fui en 1885 y 1886, me confió en esta época
la labor de realizar un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, basado en las observaciones efectuadas en la Salpêtrière y encaminado a descubrir algunos caracteres generales de la neurosis y a conducirnos a una concepción de la naturaleza de tal enfermedad. Ajá. Antes de avanzar, la histeria era una forma de neurosis. La otra forma típica es la neurosis obsesivo, que hoy en la moderna psicología y psiquiatría, medicina, digámoslo así, se tiene contemplada como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Es decir, hay todavía histeria porque justamente existe el TOC. Y esto no porque yo lo diga, sino porque lo dicen los manuales diagnósticos psiquiátricos. Ajá. Continuamos. Eh, pero me van a decir, es que una cosa es obsesión y otra cosa es histeria. Sí y no. Una de las contribuciones de Freud fue relacionar el cuadro neurótico histérico y el cuadro neurótico obsesivo. Y una de sus conclusiones fue la obsesión es un lenguaje de la histeria, una presentación, una dimensión. Ajá. Al fin y al cabo, y esto es muy preciso, gente con poder, pero no es un poder socialmente aceptable. Ajá. Vamos a dejarlo así, queridas y queridos, porque en verdad hay mucho todavía que estudiar y que decir. Dice el texto, causas accidentales y personales me han impedido durante mucho tiempo obedecer a su inspiración. De este modo, no quiero aportar ahora sino algunos resultados de mis investigaciones, dejando a un lado los detalles necesarios para una demostración completa de mis opiniones. Número 1. Habremos de comenzar por algunas observaciones generalmente admitidas sobre las parálisis motrices orgánicas. La clínica nerviosa, es decir, la clínica de la neurosis, reconoce dos clases de parálisis motrices: la parálisis periférico-espinal o vulvar y la parálisis cerebral. Esta distinción armoniza perfectamente con los datos de la anatomía del sistema nervioso. Importantísimo esto que estoy subrayando. Es decir, el cuerpo tiene una lógica. Si yo me lastimo la región del codo, ajá, supongamos un accidente, iba manejando motocicleta, caigo, pum, sobre mi brazo. Es natural que yo tenga o experimente efectos en mi mano. Ajá. El cuerpo conecta desde el centro hacia los extremos. Ajá. Es natural. Ujú. Los cuales nos demuestran que no hay en el recorrido de las fibras conductoras motrices sino dos segmentos. Uno, que va desde la periferia hasta las células de los cuerpos anteriores de la médula, es decir, de el extremo hacia el centro, y otro que va desde ellos hasta la corteza cerebral, periferia, médula, ajá, digamos, mi médula espinal, al centro de mi cuerpo y de ahí hacia el cerebro. Ajá. La nueva histología del sistema nervioso, fundada en los trabajos de Golgi, Ramón y Caján, Quelliker, etcétera, traduce estos hechos diciendo que el trayecto de las fibras de conducción motrices se haya constituido por dos neuronas o unidades nerviosas fibrilares, perdón, que se encuentran para entrar en relación al nivel de las células llamadas motrices de los cuernos anteriores. No es, digamos, más que anatomía, queridas y queridos. El cuerpo se comunica entre sí. Clínicamente, la diferencia esencial de estas dos clases de parálisis está en que la parálisis periférico-espinal es una parálisis detallada y la parálisis cerebral es una parálisis conjunta. No se preocupen si no entienden. Ajá. No es necesario tanto esto, a menos de que efectivamente seamos médicos. Entonces, ahí, por supuesto, es cuestión de anatomía.
es cuestión de histología, es cuestión de la interacción entre los elementos de nuestro cuerpo. No es muy complicado. Ujú. El, el tipo de la primera parálisis, la periférico-espinal, es la parálisis facial en la enfermedad de Bell, la parálisis en la poliomielitis aguda de la infancia, etc. Ahora bien, en estas afectaciones, cada músculo e incluso podríamos decir cada fibra muscular puede quedar paralizado individual o aisladamente. Perdón, individual y aisladamente. Ello no depende sino de la situación y la extensión de la lesión nerviosa, no existiendo regla fija alguna para que uno de los elementos periféricos escape a la parálisis, mientras otro elemento periférico la padece de un modo constante. Ajá. Es decir, aún teniendo una lógica, es una lógica que requiere el abordaje, el estudio, los exámenes. Ajá. Es sencillo esto. Por el contrario, la parálisis cerebral es siempre una afección que ataca a una gran parte de la periferia, una extremidad, un segmento de esta o un complicado aparato motor. Jamás se limita a afectar individualmente a un músculo, por ejemplo, el bíceps del brazo o el tibial, aisladamente. Y si existen aparentes excepciones a esta regla, la dosis cortical, por ejemplo, se ve muy bien que se trata de músculos que realizan por sí solos una función de la cual son el único instrumento, es decir, parálisis, recordemos, periférico espinal, ajá, ataca fibras musculares y esto tiene una lógica específica, lógica que es necesario indagar según el caso, pero se entiende. Ajá. El cuerpo, digamos, puede tener diversas afectaciones orgánicas comprensibles, mientras que la parálisis cerebral ya afecta, digamos, o a conjuntos de músculos, conjuntos o extremidades, podríamos decir, ¿no? Como también funciones. Es decir, por ejemplo, ya no puedo caminar. Y todo esto pasó a partir de que yo me caí y me pegué en la cabeza al andar en bicicleta. Por ejemplo, ajá, puedo hablar o ya no puedo hablar. Ajá, caminar, hablar, comer. Ajá. Todas estas actividades requieren, por fuerza, de ciertas, digamos, regiones cerebrales. ¿Es posible, digamos, reparar? Sí, con ciertos límites. Ajá. Y esto reparar no necesariamente a través de cirugías. Hay veces que las cirugías cerebrales son necesarias, pero en todo caso, consulte a su médico, ¿no? Dice el texto, en las parálisis cerebrales de las extremidades, podemos observar que los segmentos periféricos sufren siempre más que los próximos al centro, es decir, mientras más se alejen del tronco del cuerpo, ajá, la parte central donde está nuestra médula espinal, más, digamos, van a sufrir en las extremidades, digámoslo así, hablando de las parálisis, más parálisis se van a presentar, ajá, hablando de parálisis cerebrales. Así la mano se muestra paralizada más que el hombro. No hay, que yo sepa, una parálisis cerebral aislada del hombro, conservando la mano su movilidad, mientras lo contrario es regla general en las parálisis que no son completas. Un estudio sobre las afasias, realizado en Viena en 1891, en un estudio sobre las afasias, he intentado demostrar que la causa de esta importante diferencia entre la parálisis periférico-espinal y la parálisis cerebral debe ser buscada en la estructura del sistema nervioso. Cada elemento de la periferia corresponde a un elemento en el eje gris, que es, según las palabras de Charcot, un, no sé qué es eso, un algo nervioso. Palabras en francés, voy a abrir mi navegador. De hecho, tengo por aquí. Aquí está. Y vamos a traductor. Francés. Resultado. Aboutissement. Aboutissement. A ver otra vez.
Abutismón. Un resultado nervioso. Ajá. La periferia es, por decirlo así, proyectada punto a punto y elemento por elemento sobre la sustancia gris de la médula. Lógica anatómica, lógica celular. Así podemos denominar a la parálisis periférico-espinal, detallada parálisis de proyección. Ajá. No sucede, en cambio, lo mismo por lo que respecta a las relaciones entre los elementos de la médula y los de la corteza. El número de fibras conductoras no bastaría para establecer una segunda proyección de la periferia sobre la corteza. Hemos de suponer que las fibras que van de la médula a la corteza no representan ya cada una solo un elemento periférico, sino más bien a un grupo de ellos, y que, por otra parte, un elemento periférico puede corresponder a varias fibras conductoras espinocorticales. Existe, en efecto, un cambio de ordenación que ha tenido efecto en el punto de conexión entre los dos segmentos del sistema motor. Queridas, queridos, esto podría parecer muy complicado, realmente no lo es. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas observaciones, de estos elementos, pueden ser observados y corroborados a través de experimentación en un laboratorio neurológico. Ajá. Básicamente lo que está diciendo el doctor Freud es nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso es complicado, pero comprensible. Ajá. Digámoslo así, como un sistema eléctrico, señales que van de aquí para allá. Ajá. Dice el texto. Así pues, la reproducción de la periferia en la corteza cerebral, no es ya una reproducción exacta punto por punto ni verdadera proyección, ni una verdadera proyección, sino una relación por medio de fibras, a las que podemos calificar de representativas. En consecuencia, proponemos para la parálisis cerebral el nombre de parálisis de representación. Aquí está curioso esto, y me llama la atención el uso de la palabra representación. ¿Por qué, queridas y queridos? Esto lo iremos viendo con el tiempo. Digámoslo así, la verdad subjetiva a veces importa contundentemente mucho más que la verdad científica. Repito, la verdad personal es ya la realidad para mucha gente. Y eso es, así es, no es tanto que deba ser de otra manera. Hablando de el uso de la palabra representación, lo que estamos viendo es sin duda eh, una forma de exponer la relación entre el sujeto y el mundo a través de las neuronas. Ajá. Que también les dejo en la descripción tanto estudios sobre la histeria, este texto que estamos abordando, pero en traducción por James Strachey, Standard Edition, y el proyecto de psicología para neurólogos en edición estándar. Ajá. Toda la obra freudiana está atravesada por la representación. Ajá. El lugar en el cual podemos situar al sujeto, es decir, colocar, ubicar, encontrar al sujeto humano en todo su derecho de existir. Vamos a continuar. Naturalmente, cuando la parálisis de proyección es total y de una gran extensión, es también una parálisis de conjunto, quedando así desvanecido su gran carácter distintivo. Por otra parte, la parálisis cortical, que se distingue entre las parálisis cerebrales por su mayor aptitud de disociación, separación, representa, sin embargo, siempre el carácter de una parálisis de representación. Nuevamente, se oye difícil, queridas, queridos, y no lo es. Está diciendo exactamente lo mismo. Parálisis, 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 dificultades en la transmisión,
de un punto al otro dentro de nuestro sistema nervioso. Ajá. No se espanten, queridas, queridos, por el texto que tienen enfrente de ustedes. Las demás diferencias entre las parálisis de proyección y de representación son harto conocidas. De ellas citaremos la integridad de la nutrición y la reacción eléctrica en la última de dichas dos enfermedades. Aunque muy importantes clínicamente, no tienen estos signos el alcance teórico que hemos de adscribir al primer carácter diferencial por nosotros recogido, o sea, la distinción entre parálisis detallada y parálisis continua. No se espanten, queridas, queridos. El texto es realmente muy sencillo. No ha dicho gran cosa hasta el momento el doctor Sigmund Freud. Simplemente sistema nervioso, sistema nervioso. Ajá. Aquí podríamos subrayar nutrición, reacción eléctrica. Ajá. Pero es básicamente lo mismo. El cuerpo, queridas y queridos, dice el texto. Se ha atribuido con gran frecuencia a la histeria la facultad de simular las afecciones nerviosas orgánicas más diversas. Aquí ya introdujo Freud el elemento del caos, histeria. Y esto conforme a su propio tiempo. Los médicos, los colegas dicen, esas histéricas simulan, mienten, porque su cuerpo está bien. Es decir, este sujeto que se cayó de la moto ya no puede mover la mano y se lastimó el codo. Ajá, se lastimó el antebrazo. ¿Se entiende? Pero esta mujer, así, de un día para otro, no se intoxicó, no tuvo ningún antecedente físico y de repente no siente nada en sus piernas, no puede caminar. Es más, podemos hacerle exámenes y efectivamente no hay ninguna reacción en ella. Cuando, por ejemplo, atravesamos con una aguja hipodérmica toda su pierna, así, pierna, ajá, y no la puede mover. Vamos a continuar. Se trata de saber si de un modo más preciso simula los caracteres de las dos clases de parálisis orgánicas. Esto es, si hay parálisis histéricas de proyección y parálisis histéricas de representación, como en la sintomatología orgánica. Resalta aquí un primer hecho importante. La histeria no simula jamás las parálisis periférico-espinales y de proyección. Las parálisis histéricas comparten tan solo los caracteres de las parálisis orgánicas de representación. Este es un hecho muy interesante, puesto que la parálisis de Bell, la parálisis radial, etc., se encuentran entre las afecciones más comunes del sistema nervioso. Creo conveniente hacer constar, para evitar toda confusión, que trato aquí exclusivamente de la parálisis histérica flácida y no de la contractura histérica. Ajá. Parálisis histérica flácida, es decir, de repente ese hombre histérico ha perdido toda capacidad de pensar, de moverse justamente porque su miembro está flácido, su extremidad está como sin fuerza. Ujú. Contractura histérica sería lo opuesto. No puedo mover mi brazo. Ajá, o algo así, una contractura. Dice el texto, me parece imposible someter la parálisis y la contractura histérica a las mismas reglas. Solo refiriéndose a las parálisis histéricas plácidas, podemos sostener que no afectan jamás a un único músculo, excepto en el caso en que este músculo es el instrumento único de una función que son siempre parálisis totales y que corresponden en este sentido a la parálisis de representación o cerebral orgánica. Además, en lo que concierne a la nutrición de las partes paralizadas y a sus reacciones eléctricas, la parálisis histérica
presenta los mismos caracteres que la parálisis orgánica cerebral. Si la parálisis histérica, recordemos, parálisis orgánica cerebral afecta funciones, grupos completos de músculo. Ahora sí. Si la parálisis histérica se enlaza así a la parálisis cerebral y particularmente a la parálisis cortical, que presentan una mayor facilidad de disociación, no deja tampoco de distinguirse de ellas por caracteres importantes. En primer lugar, no aparece sometida a la regla constante en las parálisis cerebrales orgánicas, de que el segmento periférico resulta siempre más afectado que el segmento central. En la histeria, el hombro o el músculo pueden aparecer más paralizados que la mano o el pie. Es decir, no hay una lógica anatómica, orgánica, física, dice el texto. No es nada difícil producir artificialmente una parálisis aislada del muslo, de la pierna, etc. Y la clínica nos presenta con bastante frecuencia estas parálisis aisladas, contrariamente a las reglas de la parálisis orgánica cerebral. Nuevamente, enfatizo esto. Pareciera que los histéricos, las histéricas, imponen sus propias reglas a su mismo cuerpo. Y por supuesto, esto puede representar un miedo terrible para los médicos. ¿Por qué? Podemos decirlo así. Es como si estuvieran poseídos, no los médicos, los pacientes. Podemos abordarlo así, queridas y queridos. Ajá. Estos sujetos tienen síntomas que podemos comparar con otros sujetos, con daños orgánicos, ajá, pero estos síntomas presentan sus propias reglas, lejos de mi anatomía, o lejos de la anatomía que me han enseñado y que yo puedo explicar. Ajá. Por eso da miedo, dice el texto. En este importante sentido, la parálisis histérica es, por decirlo así, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Si no posee todos los caracteres de disociación y de aislamiento propios de la primera, tampoco se halla sujeta a las estrictas leyes que rigen la parálisis cerebral. Con estas restricciones podemos sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial, cuya característica falta aún por hallar. Nota 22. Haremos observar de pasada que aquel importante carácter de la parálisis de pierna que Charcot quiso resaltar después de todo, esto es, de que el histérico arrastra la pierna como una masa inerte en lugar de ejecutar la circundición de la cadera que realiza el hemipléjico ordinario, es decir, supongamos, son piernas, ¿no? Vamos a decirlo así, son piernas. Ajá. El histérico arrastra su pierna. Ajá. Camina y arrastra su pierna. La arrastra. Mientras que el hemipléjico ordinario, el que padece del movimiento de una pierna por una cuestión orgánica, más bien como que la va a balancear. Ajá. Esto se explica fácilmente por la propiedad antes mencionada de la neurosis. En la hemiplegia orgánica, digamos, el padecimiento de un lado del cuerpo orgánico, la parte central de la extremidad se halla siempre algo indemne. Supongamos, estoy ahorita, me torcí el pie, ¿no? Y entonces, para caminar, adquiero yo una maña, un hábito que a mí me permite caminar con el menor dolor posible. Ajá. Me torcí el pie, se entiende. Ajá. La parte central de la extremidad está bien. Me duele el tobillo, pero nada más. El enfermo puede mover la cadera y utiliza esta posibilidad para que el movimiento de circundición
que hace avanzar la pierna. En la histeria, la parte central, la cadera, no goza de este privilegio. Su parálisis es tan completa como la de la parte periférica y en consecuencia la pierna tiene que ser arrastrada en su totalidad. Regresamos al texto. ¿No? Hemos terminado el capítulo 1. Dice el texto. Número 2. Para avanzar en la dirección antes indicada, me propongo estudiar los demás rasgos distintivos entre la parálisis histérica y la parálisis cortical, tipo el más perfecto de la parálisis cerebral orgánica. Hemos mencionado ya el primero de tales caracteres distintivos, o sea, el de que la parálisis histérica puede aparecer más disociada y sistematizada que la parálisis cerebral. Los síntomas de la parálisis orgánica se nos muestran en la histeria como fragmentados, de la hemiplegia común orgánica, parálisis de los miembros superior e inferior del facial y del facial interior. La histeria no reproduce sino la parálisis de miembros o de los miembros e incluso disocia con gran frecuencia, separa con gran frecuencia y con la mayor facilidad la parálisis del brazo, de la pierna, presentándolas separadas como forma de monoplegias. Es decir, no se explican por la anatomía. Ajá. Pero ahí están. Del síndrome de la afasia orgánica, reproduce la afasia motriz en estado de aislamiento y, cosa inaudita en la afasia orgánica, puede crear una afasia total, motriz y sensitiva para un idioma determinado, sin atacar en absoluto la facultad de comprender y articular otro idioma distinto, fenómeno observado por mí en varios casos aún inédito. Repito, afasia, incapacidad de hablar. Vamos a ver, un segundo. Google, afasia. Trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Trastorno de comunicación que afecta, trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Comunicación. Ahí no entiendo bien si se refiere a que no puede hablar, no lo entiende. Debe ser que no puede hablar. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que una persona no pueda hablar un idioma que sabe, pero sí puede hablar otro idioma que también sabe? Supongamos, yo puedo hablar español, inglés y francés. De repente, ¡pum!, se me olvidan todos los idiomas, incluido mi idioma natal, y puedo hablar en francés. Ajá. Supongamos, dice el texto. Este mismo poder de disociación, de separación, se manifiesta en las parálisis aisladas de un segmento de miembro, con integridad completa de todas las partes restantes del mismo. Es decir, una parte de mi miembro, de mi brazo, ya no puedo moverla. Este dedo ya no lo puedo mover, pero todos los demás sí. Ajá. Mi brazo está perfectamente. O de repente, puedo mover los dedos, pero no puedo mover la muñeca, ni para arriba ni para abajo. Simplemente curiosidades, digámoslo así. O también en la abolición completa de una función. Abasia, astasia, me lleva. Dificultades, se las había advertido, queridas y queridos. Con integridad de otra función ejecutada por los mismos órganos. Bueno, entonces, afasia es no puedo comunicarme. Abasia, astasia, vamos a ver. Abasia. Me lo escribió con Z. Abasia es un término médico que se refiere a la incapacidad de caminar, debido fundamentalmente a defectos en la coordinación muscular. Ahora, astasia.
Astasia es un término que se refiere a la incapacidad de mantenerse de pie sin ayuda. La astasia abácea es un síndrome neurológico que se caracteriza por la incapacidad de caminar y mantenerse de pie, a pesar de que la fuerza muscular y la función de las extremidades inferiores estén intactas. Repito esto último. A pesar de que la fuerza muscular y la función de las extremidades inferiores estén intactas, no puedo ni caminar ni ponerme de pie o mantenerme de pie. Ajá. Se afecta la función. Ujú. Dice el texto. Esta disociación es aún más sorprendente cuando la función respetada es la más compleja. Curioso. Pues en la sintomatología orgánica, cuando existe una debilitación desigual de varias funciones, es siempre la función más compleja y posteriormente adquirida la más atacada a consecuencia de la parálisis. Claro, pero aquí enfatizo nuevamente, la neurosis, particularmente la histeria, pone sus propias reglas. La anatomía la deja a un ladito, la lógica médica a un ladito. Por ejemplo, una observación que también he hecho en pacientes que, ya sea con un antigripal, un antidepresivo o cualquier medicamento que ustedes gusten y manden, con miles de estudios a favor del uso del medicamento, se lo toman y no tiene efecto. No, pero es que se puede explicar. Sí, sí se puede explicar también químicamente. Ajá. Pero, nuevamente, los neuróticos suelen imponer sus reglas a través de sus síntomas. Ajá. Ahorita vamos a continuar, queridas, queridos. La parálisis histérica presenta además otro carácter que es como la rúbrica de la neurosis y que viene a agregarse a lo anteriormente indicado. En efecto, como varias veces lo he oído al propio Charcot, la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que entraña una tendencia a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Es decir, tengan cuidado, queridas y queridos, con los histéricos. Y si ustedes son muy intensos, es muy probable que sean histéricos. Está bien. Pero el punto es que también hay que hacer uso responsable del poder, aún del poder de cualquier clase de enfermedad que bien puede ser una gripe, una diarrea, cualquiera. Cuídense mucho, queridas y queridos, y por supuesto, ¿cómo decirlo? Por un lado, no se dejen arrastrar por sus propios síntomas, sometan ustedes sus síntomas, y por otro, tampoco esperen que el mundo les dé todas las concesiones por el hecho de tener cualquier clase de enfermedad, queridas y queridos. Una declaración fuerte, pero lo cierto es que mi enfermedad, mi cuerpo, son mi responsabilidad. Dice el texto. Es este un carácter que no se muestra únicamente en las parálisis, sino también en las contracturas y anestesias. Sabido es hasta qué grado de contorsión pueden llegar las contracturas histéricas, casi sin igual, casi sin igual en la sintomatología orgánica. Permítanme un segundo. Tengo junto a mí mi memoria fotográfica. Así la conozco. Miren, a ver si se ve. Sí, miren, Sigmund Freud. Ajá. En este pequeñito libro, que realmente es muy bello, vienen cientos y cientos y cientos de fotografías. Y recuerdo haber visto una de una contractura histérica. Si no la encuentro en 10 segundos, voy a avanzar. 10, 9, aquí está.
Ya decía yo, no estaba lejos. Miren, se alcanza a ver. Contractura. De esta página, a ver, esto que están viendo aquí. Paciente histérico. Arriba o abajo de la cama. Abajo está como hecho bolita. Ah, no, es una cobija, es una manta. Pero arriba está completamente rígido, contracturado, ajá, contorsionado. De hecho, yo pensé que lo de abajo no era una manta, sino era un cuerpo todo contracturado, todo como aplastado, pero no por una acción de fuera del cuerpo, sino una postura que el sujeto adopta. Ujú. Acá, miren, estos otros ejemplos también son muy instructivos y escandalosos hasta cierto punto. Ajá. Conocemos también, dice el texto, cuán frecuentes son en la histeria las anestesias absolutas y profundas, de las cuales no pueden reproducir las lesiones orgánicas, sino un débil esquema. Nuevamente, es que cuando les digo tengan cuidado, esto imagínense, la persona que tuvo el accidente en motocicleta siente más que esta persona en la cual no tiene ninguna sensación de la cintura para abajo. Ajá. Y no me lo puedo explicar. No hay un origen, digamos, orgánico. Ujú. Dice el texto. Lo mismo sucede con las parálisis. Con frecuencia son absolutas en un grado insuperable. El afásico prefiere una sola palabra. Ah, no. El afásico no prefiere una sola palabra, mientras que el afásico orgánico conserva casi siempre algunas sílabas, el sí y el no, una interjección. Miren, aquí cuando leí prefiere, no sé si este será un error de imprenta, un error del archivo, profiere. Entiendo que el afásico no dice nada, mientras que el afásico orgánico, se entiende aquí, afásico histérico no dice nada. El afásico orgánico, es decir, quien sufrió un daño en el cerebro por alguna causa X, sí tiene uso de ciertas palabras. Ajá. Otro ejemplo, el brazo paralizado cuelga absolutamente inerte, etcétera. Este carácter es demasiado conocido para que insistamos en él. Bueno, es conocido para su tiempo, doctor Freud, para el nuestro y nuestros contextos no tanto. A lo mejor si ustedes son médicos tendrían más ejemplos. Ajá. Por el contrario, sabemos que en la parálisis orgánica la paresia es siempre más frecuente que la parálisis absoluta. La parálisis histérica es, pues, de una limitación exacta y de una intensidad excesiva. Por eso, queridas y queridos, además del miedo que provocaban, los pacientes histéricos en tiempos de estos dos caballeros a mis espaldas eran dejados de lado. Ah, están fingiendo. Es que sus síntomas no tienen una explicación orgánica, pero eso no quiere decir que no tengan explicación. Ajá. Fingen porque no tienen un origen lógico, orgánico, y además es excesivo. Miren, estos que sí tuvieron accidentes, que tuvieron enfermedades, que tuvieron efectos de bacterias, etcétera, etcétera, no están tan afectados como estos. Ajá. Estos son histéricos, estos son neuróticos, desechémoslo como mentiroso. ¿Me explico? Ajá. Continuamos en el texto. Posee estas dos cualidades y a la vez y contrasta así máximamente con la parálisis cerebral orgánica, en la cual no se asocian nunca estos dos caracteres. También en la sintomatología orgánica existen monoplegias, pero siempre son monoplegias a posteriori. Ahorita vemos qué es eso. Y no delimitadas
exactamente. Ujú. Es decir, pareciera que el histérico escoge de qué se va a enfermar. Vamos a ver a posteriori. A posteriori. Significa de mayor valor, más importante, mejor o preferible. Son siempre monoplegias como escogidas, como que para esa persona le sirve, por ejemplo, para no ir a trabajar, por ejemplo, porque se iba a casar y porque de plano parálisis y ya no se casó. Por ejemplo, ajá, agüita. Si el brazo se haya paralizado a consecuencia de una lesión cortical orgánica, hay casi siempre un ataque concomitante menor del facial, es decir, músculo, ajá, anatomía, y de la pierna. Y si esta complicación no se ve ya en un momento dado, ha existido siempre al principio de la enfermedad. La monoplegia cortical es siempre, a decir verdad, una hemiplegia, alguna de cuyas partes aparece más o menos borrosa, pero siempre reconocible. Nuevamente, lógica anatómica, orgánica. Ajá. Para ir más allá, supongamos que la parálisis no haya afectado más que al brazo. Esto es, que se trate de una monoplegia cortical pura. Entonces veremos que la parálisis es de una intensidad moderada. En cuanto a esta monoplegia aumente en intensidad, convirtiéndose en parálisis absoluta, perderá su carácter de monoplegia pura y aparecerá acompañada de perturbaciones motoras de la pierna o el rostro. No puede hacerse absoluta y permanecer a la vez limitada. Claro, lógica anatómica, pero, queridas y queridos, me emociona justamente porque si nosotros somos capaces de despojar a la neurosis de su estigma médico, la neurosis en realidad nos enseña que todos, desde chiquitos, desde niños, tenemos la capacidad de parar, de detener, de marcarle un límite contundente al mundo entero. Todos, ustedes y yo, los niños, las niñas. Podemos decir, ¿qué de bueno tiene eso? Oh, queridas y queridos, el poder, el poder. Ajá. Lo voy a nombrar así, queriendo también transmitirle a ustedes que me escuchan la posibilidad de incluso recobrar el poder sobre sus propias enfermedades. Ajá. Vamos ahorita a continuar. Ah, en cambio, nos muestra de continuo la clínica, recuerden, médica en la Salpêtrière, 1885, si mal no recuerdo. Ah, ¿qué tal simultaneidad puede darse muy bien en la parálisis histérica? Nuevamente, la simultaneidad. La parálisis es absoluta y al mismo tiempo limitada. ¡Pum! Ajá. Dice el texto. Esta parálisis afecta, por ejemplo, al brazo de un modo exclusivo, sin que encontremos el menor indicio de ella en la pierna ni en la cara. Además, al nivel del brazo, es tan fuerte como lo que pueda ser otra parálisis cualquiera. Esto constituye una sorprendente diferencia con la parálisis orgánica. Diferencia que da mucho que pensar.
Esto, queridas y queridos, diferencia queda mucho que pensar. No puede haber psicoanálisis si una persona no piensa, ¿no? Y de hecho, apelo ahorita ya a toda la lectura que hicimos en este canal de toda la obra de Freud con edición Amor tu traducción por James Strachey, de cómo realmente el psicoanálisis aporta a veces como lo obvio, pero cuyas consecuencias para sostenerse son tremendas. Ujú. El conocimiento tiene un costo y sin duda, conocernos hará libres. Voy a dejarlo hasta ahí para continuar con el texto, que estamos como a 8 páginas de concluirlo. Naturalmente, hay casos de parálisis histérica en los cuales la intensidad no es excesiva, ni ofrece la disociación nada singular. Estos los reconocemos por otros caracteres, pero son casos que no presentan el sello típico de la neurosis y que, no pudiendo darnos ningún dato sobre la naturaleza de la misma, de la neurosis, no poseen ningún interés desde el punto de vista aquí adoptado. Añadiremos algunas observaciones de importancia secundaria y que incluso van más allá de los límites de nuestro tema. En primer lugar, haremos constar que las parálisis histéricas aparecen acompañadas de perturbaciones de la sensibilidad con mucha más frecuencia que las parálisis orgánicas. En general, tales perturbaciones son más profundas y frecuentes en la neurosis que en la sintomatología orgánica. Nada más común que la anestesia o la analgesia histérica. Oh, ¿cuál es la diferencia? La anestesia es que no siento, pero la analgesia, es un método para aliviar el dolor que se logra al reducir o eliminar la sensación de dolor sin afectar otros sentidos. Se logra bloqueando las vías de transmisión de dolor, desconectando los centros del dolor o modulando la percepción del dolor. ¡Wow! Es que miren, justamente a esto me refiero con poder. Una acción analgésica procurada, digámoslo así, a través de la mente. Ya no siento dolor, tanto asombroso como hasta cierto punto peligroso. Vamos a continuar. Recuérdese, en cambio, con qué tenacidad persiste la sensibilidad en los casos de lesión nerviosa. Si seccionamos, si cortamos un nervio periférico, la anestesia será menos en extensión e intensidad de lo que podía esperarse. Si una lesión inflamatoria ataca los nervios espinales o los centros de la médula, hallaremos siempre que que la motilidad, es decir, la capacidad de moverse, sufre en primer lugar y que la sensibilidad permanece indemne o queda tan solo algo debilitada, pues persisten siempre en alguna parte elementos nerviosos que no se hallan totalmente destruidos. En los casos de lesión cerebral, conocemos la frecuencia y la duración de la hemiplegia motriz, mientras que la hemianestesia concomitante es indistinta, fugaz. No aparece en todos los enfermos. Solo algunas localizaciones completamente especiales pueden producir una afección de la sensibilidad intensa y duradera, e incluso este hecho no está exento de dudas. Esta manera de ser la sensibilidad Esta manera de ser de la sensibilidad, diferente en las lesiones orgánicas y en la histeria, no es aún explicable hoy en día. Parece existir aquí un problema, cuya solución nos revelaría quizá la naturaleza íntima de las cosas. Otro punto que me parece digno de mención es la existencia de algunas formas de parálisis cerebral que no aparecen realizadas en la histeria, como tampoco las parálisis periférico-espinales de proyección. Debes citar en primer término la parálisis facial interior, manifestación
la más frecuente, de una afección orgánica del cerebro y permitiéndonos pasar por un momento a las parálisis sensoriales, la hemianopsia lateral homónima. Palabritas, enfermedades, queridas, queridos, pueden buscarla. No creo tan necesario saber a detalle eso, pero si quieren, tienen todo el tiempo del mundo, dice el texto. Sabemos que es una temeridad querer afirmar que un determinado síntoma no se encuentra en la histeria, cuando las investigaciones de Charcot y de sus alumnos descubren en ella, casi cotidianamente, síntomas nuevos insospechados antes. Pero no es preciso tomar las cosas tal y como actualmente se llaman, se hallan. La parálisis facial histérica es muy discutida por Charcot y si hemos de creer en los partidarios de este hombre de ciencia, se trata de un fenómeno extraordinariamente raro. La hemianopsia no ha sido aún vista en la histeria y a nuestro juicio no lo será jamás. Ay, ya me dio curiosidad. Vamos a ver qué es hemianopsia. Hemianopsia es la falta de visión o ceguera que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Este cuadro está provocado por una lesión en el quiasma óptico, debido a la afección de fibras cruzadas de la retina colateral y fibras directas de la retina ipsilateral. Wikipedia. Ok, ok. Es decir, se entiende orgánicamente, pero de eso, los histéricos, no puedo decir que no se atrevan, no sé. Ahí falla algo, pero digamos, no en la lógica orgánica ni médica, sino en la lógica histérica. Dice el texto, pero ahora, ¿de dónde viene que las parálisis histéricas, no obstante, simular muy precisamente las parálisis corticales, difieren de ellas en los rasgos distintivos que hemos intentado enumerar? ¿Y cuál es el carácter genérico de la representación general al que habremos de enlazarlas? La respuesta a estas interrogaciones contendrá una parte muy considerable e importante de la teoría de la neurosis. Número 3 o capítulo 3. No cabe ya la menor duda sobre las condiciones que domina la sintomatología de la parálisis cerebral. Tales condiciones están constituidas por los hechos de la anatomía, la construcción del sistema nervioso, la distribución de sus vasos y la relación entre estas dos series de hechos y las circunstancias de la lesión. Lógica, anatomía, ajá. Hemos dicho que el menor número de fibras que van desde la médula a la corteza, en comparación con el número de fibras que van desde la periferia a la médula, es la base de la diferencia entre la parálisis de proyección y la de representación. Anatomía, lógica anatómica, queridas y queridos. No es muy difícil, simplemente. Se explica también porque lo pueden ver los médicos, los conocedores. Recordemos, el doctor Freud no solo se formó como médico, sino que también se introdujo en los laboratorios de experimentación en neurología de su tiempo. Ajá. Les recuerdo que también en este canal ya vimos toda la biografía oficial de Freud en cuestión de su formación médica. Se las dejo en la descripción. Toda la lista de reproducción, vida y obra de Sigmund Freud, hasta donde la llevamos. Ajá. En su tiempo ya esa lista de reproducción estará completa. Pero ahorita dice el texto, igualmente todo detalle clínico de la parálisis de representación puede hallar su explicación en un detalle de la estructura cerebral e inversamente podemos deducir la construcción del cerebro de los caracteres clínicos de las parálisis. Creemos, pues, en la existencia de un perfecto paralelismo entre estas dos series. De este modo, si para la parálisis cerebral común no hay una gran facilidad de disociación, es porque las fibras de conducción motrices, las que nos permiten movernos, se hallan en un largo trecho de su trayecto intracerebral, demasiado próximas para ser lesionadas separadamente. Ups, entró una llamada a mi celular, pero le, le tapé, digamos.
Si la parálisis cortical muestra una mayor tendencia a las monoplegias, es porque el diámetro del haz conductor braquial, crural, etcétera, va creciendo hasta la corteza. Ajá. Anatomía del sistema nervioso, queridas y queridos. Si quieren saber más, busquen en internet. Si de todas las parálisis corticales es la de la mano la más completa, ello proviene a nuestro juicio de que la relación crucial entre el hemisferio y la periferia es para la mano más exclusiva que para cualquier otra parte del cuerpo. Si el segmento periférico de una extremidad sufre más de la parálisis que el segmento central, supondremos que las fibras representativas del segmento periférico son mucho más numerosas que las del segmento central, de la que la influencia cortical se hace más importante para el primero que para el segundo. Anatomía. Si las lesiones algo extensas de la corteza no llegan a producir monoplegias puras, concluimos que los centros motores existentes sobre la corteza no se hayan separado precisamente entre sí por campos neutrales o que existen acciones a distancia que anularían el efecto de una separación exacta de los centros. Igualmente, si en la afasia orgánica hay siempre una mezcla de perturbaciones de distintas funciones, ello se explica por el hecho de que todos los centros del lenguaje se hayan alimentados por ramas de la misma arteria. O si se acepta la opinión enunciada en mi estudio crítico sobre la afasia, por la circunstancia de no tratarse los centros separados, sino de un territorio común continuo de asociación. Nuevamente, anatomía, pura anatomía, queridas y queridos. Es que es importante también notar la relación entre la anatomía, aquí ya más bien cerebral, bueno, cerebral del sistema nervioso en su conjunto, tanto central como periférico. Anatomía y función. Ajá. Función como hechos, cosas que hacemos. Ajá. Dice el texto. Las singulares asociaciones que tan frecuentemente se observan en la clínica de las parálisis corticales, como la afasia motriz, hemiplegia derecha, alexia y hemianopsia derecha, se explican por la vecindad de los centros lesionados. Vecindad, es decir, los centros neuronales están muy cerca los unos de los otros. La hemianopsia misma, síntoma muy curioso y extraño para el espíritu no científico, no se comprende sino por el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico en el quiasma. Anatomía, no se preocupen. Pura anatomía, queridas y queridos. Constituyendo la expresión clínica del mismo. Es decir, aquí la enfermedad nos explica como médicos cómo se constituye una anatomía. Ajá. Como todos los detalles de las parálisis cerebrales constituyen la expresión clínica de un hecho anatómico. Ajá. Aquí este es dicho de manera directa por Freud. Dado que no puede haber sino una sola anatomía cerebral verdadera, y esta ha de hallar su expresión en los caracteres clínicos de las parálisis cerebrales, es evidentemente imposible que tal anatomía pueda explicar los rasgos distintivos de la parálisis histérica. Es decir, la anatomía no explica la histeria y la histeria no explica la anatomía. Pero eso no quiere decir que no exista la histeria ni sus manifestaciones. Por esta razón no es admitible deducir para la anatomía cerebral conclusiones basadas en la sintomatología de estas parálisis. Doctor Freud, qué bien. Dice el texto. Seguramente es necesario tener en cuenta la naturaleza de la lesión para obtener esta espinosa explicación. En las parálisis orgánicas, la naturaleza de la lesión desempeña un papel secundario, siendo más bien la extensión y la localización de la lesión las que, en las condiciones estructurales dadas del sistema nervioso, producen los caracteres antes citados de la parálisis orgánica. ¿Cuál podrá ser en la parálisis histérica la naturaleza de la lesión que por sí sola domina la situación?
independientemente de la localización de la extensión, de la lesión y de la anatomía del sistema nervioso. Aquí, queridas, queridos, tengan paciencia con el pequeño doctor Freud, que todavía no ha llegado a sus conclusiones que lo llevaron a la inmortalidad. Aquí presupone que efectivamente hay una lesión que causa las parálisis histéricas. Y no, queridas y queridos, lo que después se conocería como el trauma emocional no es una forma de lesión. Dice el texto. Agüita. Charcot afirma repetidamente que se trata de una lesión cortical, pero puramente dinámica o funcional. Ok. Es esta una tesis de la que se comprende bien el lado negativo. Equivale a afirmar que en la autopsia no se hallará modificación alguna apreciable en los tejidos. Nuevamente, medicina, queridas y queridos, yo nunca he asistido o he hecho una autopsia y no tengo ganas, ni es muy probable que en mi vida la llegue a hacer. Pero estos dos caballeros a mis espaldas sí las hicieron. ¿Por qué? Pues porque son médicos. Ajá. Dice el texto. Pero desde un punto de vista más positivo, su interpretación está muy lejos de hallarse exenta de equívocos. ¿Qué es, en efecto, una lesión dinámica? Exacto, ¿qué es eso? Estoy seguro que muchos lectores de Charcot creen que la lesión dinámica es desde luego una lesión, pero una lesión de la cual no se encuentra en el cadáver huella alguna. ¿What? Entonces, ¿qué quiere decir Charcot? Como un edema, una anemia o una hiperemia activa. No sé qué es eso, pero vamos a avanzar. Pero tales lesiones existen y son verdaderas lesiones orgánicas, aunque no persistan después de la muerte o sean ligeras y fugaces. Es necesario que las parálisis producidas por lesiones de este orden compartan en todos los caracteres de la parálisis orgánica. El edema y la anemia no podrían, mejor que la hemorragia y el reblandecimiento, producir la disociación y la intensidad de las parálisis histéricas. La única diferencia sería que la parálisis por el edema, por la constricción vascular, etcétera, debe ser menos duradera que la parálisis por destrucción del tejido nervioso. Todas las demás condiciones le son comunes y la anatomía del sistema nervioso determinará las propiedades de la parálisis. Lo mismo en los casos de anemia fugaz que en los de anemia permanente y definitiva. No creo que estas observaciones sean del todo gratuitas. Si leemos que debe de existir una lesión histérica en tal o cual centro, el mismo cuya lesión orgánica produciría el síndrome orgánico correspondiente, y recordamos que se ha tomado la costumbre de localizar la lesión histérica dinámica del mismo modo que la lesión orgánica, nos inclinaremos a creer que bajo el término de lesión orgánica se esconde la idea de una lesión como el edema o la anemia, que son realmente afecciones orgánicas pasajeras. Por el contrario, afirmo yo que la lesión de las parálisis histéricas debe ser completamente independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y demás manifestaciones como si la anatomía no existiese o como si no tuviese ningún conocimiento de ella. El como si es lo que le garantizó la inmortalidad a Freud. Continuamos, queridas y queridos. Muchos de los caracteres, es que no se dan cuenta, aquí en el como si, este caballero dio un paso hacia el simbolismo, cosa que va más allá de la medicina y que lo acerca al lenguaje, como si la palabra manzana no me va a dar de comer. Ajá, dice el texto. Muchos de los caracteres de las parálisis histéricas justifican en verdad esta afirmación. La histeria ignora la distribución de los nervios y de este modo no simula las parálisis periférico-espinales o de proyección. No conoce el quiasma de los nervios ópticos y por tanto no produce la hemianopsia. Toma los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. La pierna es pierna hasta la intersección de la cadera
y el brazo es la extremidad superior, tal como se dibuja bajo los vestidos. No hay razón para unir a la parálisis del brazo la parálisis del rostro. Esto es la lógica histérica, pero es una lógica, queridas y queridos. No es anatómica, pero es lógica, dice el texto. El histérico no puede hablar, el histérico que no puede hablar, carece de motivo para olvidar la inteligencia del lenguaje, puesto que la afasia motriz y la sordera verbal no poseen ninguna afinidad para la noción popular, etc. No puedo sino asociarme plenamente en este punto a la opinión de Pierre Janet, que ha expuesto en los últimos años en los archivos de neurología. Las parálisis histéricas la demuestran también como las anestesias y los síntomas psíquicos. Dice el texto. Capítulo 4 y último, queridas y queridos, estamos como a 3 páginas de concluir. Intentaré por último exponer cómo podría ser la lesión causa de las parálisis histéricas. No quiere decir esto que vaya a mostrar cómo de hecho está lesión. Trátese tan solo de indicar la trayectoria mental, susceptible de conducir una concepción que no contraiga las propiedades de la parálisis histérica, en cuanto difiere de la parálisis orgánica cerebral. Aquí leí contraiga, es muy probable que aquí haya también otro error, que no contradiga las propiedades de las parálisis histéricas. Ajá. Me parece que ahí falta una D. Es posible. Ajá. Tomaremos los términos lesión funcional o dinámica propuestos por Charcot en su sentido propio de alteración de una función o de un dinamismo o alteración de una propiedad funcional. Una tal alteración sería, por ejemplo, la disminución de la excitabilidad, de la capacidad de excitar, de hacer sentir una parte de nuestro cuerpo, ajá, o de una cualidad fisiológica, que en estado normal permanecen constantes o varían dentro de límites determinados. Ajá. Se nos dirá quizá que nada nos impide considerar una alteración funcional como uno de los aspectos de la alteración orgánica. Así, una anemia pasajera del tejido nervioso disminuiría su excitabilidad. Más, por nuestra parte, intentaremos demostrar que puede haber alteración funcional sin lesión orgánica concomitante, o por lo menos sin lesión reconocible, aún por medio del más sutil análisis, y estamos hablando de un análisis anatómico, orgánico, no psicoanálisis, ya llegaremos a él. O dicho de otro modo, intentaremos dar un ejemplo apropiado de una alteración funcional primitiva. No pediremos para hacerlo más que el permiso de pasar al terreno de la psicología, imposible de eludir cuando de la histeria se trata. Oh, querido doctor Freud, bienvenido. Dice el texto. Con Pierre Janet, afirmamos que en las parálisis histéricas, como en las anestesias, es la concepción vulgar, popular de los órganos y del cuerpo, en general, la que entra en juego. Queridos, queridas, concepción, idea, representación, relación abstracta del sujeto con su propio cuerpo. Ajá. Subjetividad. Esta concepción no se funda en un conocimiento profundo de la anatomía nerviosa, sino en nuestras percepciones táctiles y sobre todo visuales. Pues claro, es decir, para mí el cuerpo es lo que veo, no más. Si yo no tengo conocimiento de cómo funcionan los nervios, cómo se estructura el sistema nervioso central y periférico, eso no quiere decir que no pueda enfermarme. Y si yo sé que a través de la enfermedad puedo obtener, por ejemplo, una pensión, ¿por qué no hacerlo? ¿Mm? Dice el texto. Si tal concepción es la que determina los caracteres de la parálisis histérica,
Esta última deberá mostrarse ignorante de toda noción de la anatomía del sistema nervioso e independiente de ella. La lesión de la parálisis histérica será, pues, una alteración, por ejemplo, de la concepción o idea del brazo. Pero, ¿de qué clase es esta alteración para producir la parálisis? Uy, genial pregunta. Considerada psicológicamente, la parálisis del brazo consiste en que la concepción del brazo queda imposibilitada de entrar en asociación con las demás ideas que constituyen el yo, del cual el cuerpo del individuo forma una parte importante. Al menos dentro de este estudio, en esta traducción, es la primera vez que este caballero hace mención de una de las palabritas que lo acompañaría toda su vida o todo el resto de su vida. Y aquí les invito a tomar esto como una propuesta teórica. Ajá. Mi idea sobre mi cuerpo o una parte de él no entra en asociación con otras ideas que constituyen el resto de mi yo. ¿Se entiende? Una pregunta, queridas y queridos. ¿Ustedes piensan en su cuerpo? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo? ¿En qué partes de su cuerpo? Yo al menos no suelo pensar mucho en partes de mi cuerpo. Simplemente me vivo. Ajá. Dice el texto. La lesión sería, pues, la abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción del brazo. ¡Oh, oh, oh, oh! Miren, él propuso, él continuó. Charcot dijo, lesión dinámica, pero ¿en dónde carambas encontramos esa lesión? Dijo Freud. Ah, bueno, la lesión es la ruptura de la asociación de ideas. Es una hipótesis. Pero, vaya hipótesis. Cuando les dije en el como si Freud se acercó al simbolismo, fue justamente para llegar a esta clase de hipótesis. Cuerpo, idea, representación, lo mismo básicamente. Asociación. Hace falta que las ideas se asocien. Funcionamos por medio de diversas asociaciones. O podemos dejar de funcionar si esas asociaciones no ocurren, se disocian, se separan. Ajá. Tengo mi cuerpo, tengo la función, ¡up! Se separó. Ya mi cuerpo no me sirve para esa función. Por ejemplo, ajá, continúa el texto. El brazo se comporta nuevamente como si no existiese para el juego de asociaciones. Seguramente, sí, no lo leí correctamente, vamos a avanzar, ¿vale? Seguramente si las condiciones materiales que corresponden a la concepción del brazo, concepción de aquí, de la propia persona que tiene ese brazo, se encuentran profundamente alteradas, tal concepción se perderá también, pero habremos de demostrar que puede ser inaccesible sin hallarse destruida. ¿Y qué? ¿Y sin qué? Su sustrato material o el tejido nervioso de la región correspondiente de la corteza se haya lesionado. Es decir, cerebro bien, cuerpo bien, pero ruptura de asociaciones, ruptura de ideas, enemistad entre órgano y función. Ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero salir con ese amigo, ya no quiero seguir esta relación con esta chica o chico. Ajá. No depende de la anatomía, depende de una voluntad que a veces no se reconoce por el sujeto mismo. Vamos a avanzar, queridas, queridos. Comenzaremos por algunos ejemplos tomados de la vida social. Conocida es la historia cómica del súbdito entusiasta que juró no volver a lavarse la mano que su rey había
se había dignado estrechar. La relación de su mano con la idea del rey parece tan importante a la vista psíquica del individuo que él mismo rehúsa o rechaza hacerle entrar con otras relaciones. ¡Oh, oh, oh! Caramba, y este es el segundo título nada más. Les dejo en la descripción Psicología de las masas y análisis del yo. Leído en edición estándar, traducción Amor-Rortu, libros verdes. Ajá. Obra ya tardía de el gran Sigmund Freud. Pero esto se entiende. Es que ella me abrazó. Me sentí en el cielo, pero en esta historia, y es una historia cómica, no sabemos si fue real, pero se entiende, un súbdito, una parte de su cuerpo y un elemento extraordinario de su realidad, el rey. No me vuelvo a lavar esa mano, dice. Al mismo impulso obedecemos nosotros cuando rompemos la copa en la que hemos bebido a salud de unos recién casados. Me parece que esto es tradición judía. Ajá. Asimismo, las antiguas tribus salvajes que con el cadáver de su jefe quemaban su caballo, sus armas e incluso sus mujeres, obedecían a esta idea de que nadie debía tocarlos después de él. Respeto, reconocimiento, importancia, amor u odio. El motivo de todos estos actos es bien transparente. El valor afectivo que atribuimos a la primera asociación de un objeto nos impide hacerlo entrar en una nueva asociación con otros. Y de este modo hace inaccesible a la asociación la idea de tal objeto. En los dominios de la psicología de las concepciones sucede algo idéntico. Si la concepción del brazo ha entrado en una asociación de un gran valor afectivo, sería inaccesible al libre juego de las demás asociaciones. El brazo quedará paralizado en proporción a la persistencia de dicho valor afectivo o de su disminución por medios psíquicos apropiados. Tal es la solución del problema que antes planteamos, pues en todos los casos de parálisis histérica se comprueba que el órgano paralizado o la función abolida se hallan en una asociación subconsciente provista de un gran valor afectivo y se puede demostrar que el brazo queda libre en cuanto dicho valor afectivo es hecho desaparecer. Antes de continuar, recordemos que para esta traducción, subconsciente es inconsciente para la traducción estándar. Ajá. Al menos yo leo, entiendo aquí inconsciente, lo cual quiere decir, y esto antes de haber formado el psicoanálisis en la interpretación de los sueños, Freud ya tenía cuenta de mucho de la lógica que expondría y detallaría después. Ajá. Asociación inconsciente. Asociación que yo establezco pero que yo mismo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque he reprimido esa asociación. O he reprimido esa disociación y me he separado de una representación, de una idea, de un afecto mío, una lógica aparte de la anatómica, pero que llega a manifestarse en el terreno anatómico. Dice el texto, en este purito, así dice, la concepción del brazo existe en el sustrato material, pero no es accesible a los impulsos y asociaciones conscientes, porque toda su afinidad asociativa se halla integrada en una asociación inconsciente con el recuerdo del suceso traumático que ha producido la parálisis. Aquí, antes de avanzar, esto lo sabemos desde la lectura pasada de toda la obra de Freud. Traumático no necesariamente quiere decir dolor. A veces el trauma más grande al que podemos enfrentarnos es conocer al amor de nuestra vida. ¿Por qué?
Después de una mirada, la vida puede cambiar. Una mirada. Dice el texto. Charcot ha sido el primero en enseñarnos que para la explicación de la neurosis histérica es preciso recurrir a la psicología. Miren, entonces Charcot le dio el empujoncito, ¿verdad, querido caballero Vienes? En nuestra memoria preliminar sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, hemos seguido Breuer y yo su ejemplo. Antes de continuar, nota 23. Veas estudios sobre la histeria. Por supuesto, ya lo tenemos leído en edición Amor Ortu, pero llegaremos también a traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Estudios sobre la histeria. Regresamos. En esta memoria demostramos que los síntomas permanentes de la histeria llamada no traumática se explican, excepción hecha de los estigmas, por el mismo mecanismo que Charcot ha reconocido en las parálisis traumáticas. Pero exponemos también la razón por la cual estos síntomas persisten y pueden ser curados por medio de un procedimiento especial de psicoterapia hipnótica. Les recuerdo que Charcot fue también gran influencia para acercar a Freud no solo a la psicología, sino a la hipnosis, que después abandonaría, pero ahorita no ha pasado eso, al menos no en esta traducción. Dice el texto, todo suceso, toda impresión psíquica, se hallan provistos de cierto valor afectivo. ¿Se entiende? Ajá. Cierta importancia, cierto significado para cada uno de nosotros. Para cada uno, no para la sociedad, del cual se liberó o se libertó el yo, bien por medio de una reacción motriz, bien mediante una labor psíquica asociativa. ¡Oh, oh, oh! En serio, es el primer texto, bueno, el segundo texto, y ya tiene una lógica tremenda. Ya está básicamente expuesto el psicoanálisis, básicamente desde aquí. No es complicado, queridas y queridos. Vemos, sentimos, hacemos, digamos, es también la lógica de la psicología cognitivo-conductual, estímulo-respuesta, pero que después evoluciona a un sistema autorregulado y capaz de grandes, grandes, grandes creaciones. El amor mismo. Vamos a continuar, queridas y queridos. Si el individuo no puede o no quiere poner en práctica estos medios, el recuerdo de la impresión de que se trate adquirirá la importancia de un trauma y se constituirá en causa de síntomas permanentes de histeria. La imposibilidad de la eliminación se impone cuando la impresión permanece en lo inconsciente. No voy a leer subconsciente, maldita sea. No lo haré en toda esta lectura. ¿Por qué? Pues porque se presta para la confusión. Esto es inconsciente. Y estamos viendo también, digamos, como una aproximación al inconsciente desde la anatomía. Una lógica anatómica, por medio del interdicto o la influencia de la sociedad, se convierte en una lógica simbólica. Es sencillo el psicoanálisis. Fundamos a partir de nuestra relación con el lenguaje una lógica distinta a la del cuerpo, en la cual nuestros afectos reprimidos se manifiestan en el cuerpo. Dice el texto. Esta es la teoría a la que hemos dado el nombre de derivación por reacción de los incrementos de estímulo. En resumen, de acuerdo con la opinión general sobre la histeria, hemos formado, según las enseñanzas de Charcot, hemos de aceptar que la lesión existente en las parálisis histéricas no consiste sino en la inaccesibilidad de la concepción del órgano o de la función para las asociaciones del yo consciente. Que esta alteración puramente funcional con integridad de la concepción misma es causada por la permanencia de esta concepción en una asociación inconsciente con el recuerdo del trauma y que esta concepción no se liberta o no se libera y hace accesible en tanto que el valor afectivo del trauma psíquico
no ha sido eliminado por medio de la reacción motriz adecuada o del trabajo psíquico consciente. De todos modos, aunque este mecanismo no tenga afecto y sea siempre necesaria para la parálisis histérica una idea autosugestiva directa, como en los casos traumáticos de Charcot, habremos conseguido mostrar de qué naturaleza debería ser en la parálisis histérica la lesión, o más bien la alteración, para explicar sus diferencias con la parálisis orgánica cerebral. Queridas, queridos, hemos terminado. Tenemos en pantalla el siguiente texto que veremos. Muchas gracias y ciertamente ha sido un buen texto, un buen estudio. Por mi parte sería todo. Bye. Oh, ¿dónde está? Oh, aquí está.